Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre la diferencia entre las clases sociales. Y mi equipo está conformado por Joana Victoria Yuñez Sánchez y yo su servidor, Omar Ramírez Arroyo. Se llama clases sociales a los distintos peldaños de la sociedad que la puede dividir, marcando diferencias como puede ser el poder adquisitivo o económico, la posición dentro de una burocracia o una institución, o la función productiva en el marco de la sociedad. Hay tres tipos de clases sociales. Estos vienen a ser la clase media, clase baja y clase alta. Vamos a empezar con la clase baja. Son las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la ausencia de ingresos estables o a la falta de acceso a los servicios básicos, tales como el agua, la electricidad, internet, educación y salud. Estos factores pueden hacer que sea muy difícil salir de esta situación. Para quienes se encuentran en este estrato bajo, el acceso a una educación es clave para lograr la movilidad social y mejorar su calidad de vida. Las personas que pueden llegar a tener este tipo de clase son los obreros no calificados, trabajadores del campo, personas desempleadas con empleos temporales o con ingresos inferiores al salario mínimo predeterminados del país. Vamos a continuar con la clase media. Está conformada por la clase trabajadora. Si bien no tiene libertad financiera, ya que depende de sus ingresos para vivir, tiene un nivel de vida superior a la clase baja y acceso a la posibilidad de tener una propiedad. Una propiedad se puede decir como un auto o una casa. De estos pueden llegar a tener varios. Esto, por lo general, se debe a que su formación educativa les permitió tener un acceso a empleos bien remunerados o con beneficios superiores, vacaciones pagadas, acceso a créditos hipotecarios, seguro de salud y demás. Las personas que pueden llegar a tener este tipo de clase de vida son los profesionales con formación universitaria, técnicos calificados, empleados de grandes empresas con pequeños y medianos empresarios. Vamos a continuar con la clase alta. Es la clase que posee el mayor nivel económico. Tienen múltiples fuentes de ingresos y no dependen de su trabajo para cubrir sus necesidades. Tienen acceso a servicios de salud y educación de excelente calidad, lo cual les permite perpetuar su calidad de vida. Debido a su posición de privilegio, suelen influir o participar en las decisiones políticas y económicas de las sociedades en las que viven. A esto me refiero de que las personas que más dinero poseen en una ciudad, en un estado o como tú lo quieras ver, llegan a tener gran influencia en el futuro del país para ellos permanecer. Las personas que pueden llegar a tener este tipo de clase son los dueños de grandes empresas, personas con riquezas heredadas y profesionales con puestos de altos rangos. A esto me refiero CEOs, presidentes de empresas y directores generales. Es importante decir que por lo menos en México, la mayoría de las personas se considera de una clase media, pero la clase media se divide en otras tres mini clases. Estas tres mini clases vendrían a ser clase media baja, clase media y clase media alta. La mayoría de los mexicanos se considera que está en clase media, pero realmente estamos en clase media baja o clase media. Esto sucede por tener una buena casa o tener otra cosa, pero no siempre se tiene el dinero para poder vivir de una manera estable o de una manera perfecta. A continuación va a continuar mi compañera Joana con su parte de la exposición. Y entonces, cada una de las clases sociales suele distinguirse de las demás en base a características específicas que definen su nivel y su calidad de vida, su rol en una jerarquía de la sociedad. Estas diferencias de clase social surgen debido a ideas y valores que nos rodean, los tipos de interacciones sociales que tenemos en el hogar, en el trabajo, en la escuela, el tipo de prácticas y políticas institucionales que son comunes en una comunidad. Y esto significa que estas diferencias no son inmutables, no son no mutables. Las clases sociales, aunque nos hayan acompañado
hayan acompañado al hombre desde sus sociedades primitivas, aunque ya no se operan de la misma manera, estaban ahí, existían en una antigüedad en donde había gobiernos más o menos inamovibles, determinados por el nacimiento o por resultado de guerras, como era la nobleza y la esclavitud, cuando el padrecito de la iglesia decía: Dios me ha hablado, tú tienes sangre azul, por ende serás el rey. Entonces así funcionaba, y quizás esto sea mejor entendible si lo explicamos así, si pensamos que en cómo funcionan los negocios en la mayoría de las empresas. Las personas que hacen el trabajo, que vienen 5 días a la semana, que usan sus cerebros, que usan sus músculos, haciendo lo que hace, lo que le pide un empleador. Entonces, la mayoría de nuestros padres, sería una pregunta. Entonces, con el equipo y los materiales que le proporciona el empleador, así lo hace. Al final del día, ellos se van a casa y el empleador se queda con los frutos de su trabajo, que luego el empleador vende. Y el objetivo del empleador es obtener más dinero. Cuando vende la producción, le cuesta comprar las herramientas, el equipo, la materia prima, contratar a estos trabajadores. Entonces, ahí está la clase. ¿Es esta la diferencia entre lo que hacen el trabajo, la inmensa mayoría, y los que recogen las ganancias en sus manos? La forma en la que nuestra sociedad divide la producción deja a quienes obtienen las ganancias en la posición de decidir y averiguar qué hacer con ellas. Todos vivimos con los resultados de lo que una minoría muy pequeña en nuestra sociedad decide hacer con esas ganancias que todos producen. Las ganancias en nuestra sociedad son enormes, porque pensemos, hay miles de grandes corporaciones. Es una mayoría abrumadora en el negocio y nos estamos dando cuenta de estas divisiones. Pregúntele a tus padres, si están en una categoría baja. Entonces, una gran parte de lo que podría llamarse un ingreso discrecional, sin normas. Si estas empresas lucrativas deciden que pueden obtener más ganancias al adoptar una tecnología que tiene el desafortunado resultado de contaminar el aire o el agua, las corporaciones normalmente lo harán, porque las ganancias son más importantes para ellos que las consecuencias sociales, de las que básicamente ellos no tienen por qué preocuparse o vivir y no tienen que pagar. Por lo que estas decisiones sobre cómo utilizar las ganancias lo toman ellos, lo cual es un desastre social al final en términos de salud mental y física de otras personas, especialmente la clase baja y media. Entonces, tener un pequeño grupo impulsado por ganancias, reuniendo en sus manos los fondos discrecionales, dan forma a todo sobre la forma en la que vivimos. Y esto es porque a medida de que las personas reconstruyen sus días, queda muy claro que en cada decisión que tomamos, la clase es una característica esencial. Porque el estatus social no se trata solo de los autos que manejamos, el dinero que ganamos o las escuelas a las que asistimos. También se trata de cómo nos sentimos y pensamos y actuamos. Al menos eso dicen los investigadores de psicología. Aunque hay una brecha cada vez mayor entre rico y pobreza, y los efectos potencialmente negativos, en su mayoría, de esta brecha tienen áreas que incluyen la salud y el bienestar, como ya mencionados, la imagen propia, las relaciones, los estereotipos y los prejuicios. Y entonces, estudiar la psicología de las clases es importante porque le da un giro contextual a lo que ha sido en gran medida una visión orientada individualmente de procesos psicológicos. Porque al final sugiere que los contextos en los que crecemos y nos socializamos son una parte importante de lo que forma al yo.
Y lo es, porque cuando hablamos de los contextos y cómo nos socializamos, estamos literalmente hablando sobre el ambiente y su influencia, lo cual hemos dejado en claro, porque si crezco en una familia con 10 niños en una clase baja, voy a tener límites, tendré que aprender a compartir en una familia con 10 niños, y es posiblemente que quiera adoptar una posición de líder y no hay espacio y no hay privacidad. Y si soy hijo único en una clase alta, tengo ese espacio, tengo un platillo de oro y no estoy compartiendo piernas de pollo con 9 hermanos. Y ahí desarrollamos el egoísmo o bien la empatía, ¿se entiende? Y por eso regresamos a el hecho de que estas a la movilidad de clases, determinado usualmente por sí, la distribución de las riquezas, las cuotas de poder dentro de la estructura de la sociedad. Así que mientras más riquezas tengo yo, ocuparé un lugar superior en la pirámide social, mientras que la clase baja vive con menos. Entonces, la movilidad de clase es este fenómeno que se puede observar porque podemos estar en una clase baja, verán, y podemos mover a una clase media. ¿Por qué? Porque contamos con posibles oportunidades de mejoría para ascender, al menos a la clase media. Quizás de allí hasta la clase alta. Y entonces es como en buscar la felicidad, la cual recomiendo vean. Y esto es muy cierto, porque puede uno crecer en la clase media y luego se endeuda con Coppel y terminamos